Clausura como iglesia y bueno, y la apertura para otros es este año es algo así diferente. Vamos a estar con la fraternidad de Unidos por las Misiones, con las demás iglesias en la Alianza Cristiana y Misionera del INSE. Hay que estar desde las 6:50, tenemos 60 lugares para nosotros. Así que hay que ir ahí y participar de este tiempo. Va a ser un lindo tiempo de poder ver a las otras iglesias también que han hecho misiones durante estos días. Bien, y el próximo domingo, terminando el servicio de adoración, la celebración, tenemos una reunión con los demás, con los padres de familia, como bien lo dijo el anuncio, ¿no? A las 11:30 de la mañana tenemos una reunión con los padres de familia, de los adolescentes, de los jóvenes y de los niños a partir de los 10 años en adelante. Domingo 26 tenemos una reunión que será unos 15 minutos, 20 minutos, pero es importante. Y resaltar también que a partir del 2 de noviembre tenemos dos servicios, 8:30 y 11:30. Y la escuela de formación a la mitad, ¿no? A las 10 de la mañana. Bien, hoy día tenemos como invitada especial a una hermana también que hace misiones. Hemos tenido ya el día viernes y el día sábado a nuestros queridos pastores cubanos. Hoy tenemos el privilegio y la bendición de tener con nosotros a Yasna, quien es misionera. Ahora nos va a contar seguro un poquito más de ella. Ella es chilena, ha traído también algunos materiales para poder venderlos. Si usted desea, a la salida puede adquirirlos en el ingreso. Le va a bendecir esos materiales. De repente usted dirá ahorita, no, pero voy a escucharla. No. Bueno, después de escucharla yo seguro que va a querer comprarlos. Y no solamente comprarlos, sino va a querer ir a las misiones. El deseo de nuestro corazón es que nuestra iglesia no sea solamente una iglesia que ore o dé para misiones, sino que sea una iglesia que envíe misioneros. Quiero también animarles a que el próximo domingo 26, en el servicio, en la celebración familiar, no deje de venir. Si usted hoy o estos días el Señor le ha hablado al corazón sobre las misiones, ore durante toda esta semana, porque el próximo domingo 26, en el mensaje y al final del mensaje vamos a tener un tiempo especial. Así que ore, no respondamos por emoción, sino por convicción ante el llamado misionero. ¿Quién quisiera salir a las misiones? Levante sus manos. Muy bien. ¿Alguien más? No veo. Ah, ahí está, muy bien. Greta. A ver, Greta, ven para acá. Ven para acá, Greta. Vamos a darle un fuerte aplauso a Greta. Te vamos a obsequiar. Acá hay un diario de oración mundial donde tú puedes ponerte a orar por todos los países que son perseguidos, los cristianos. Por ejemplo, Etiopía, por ejemplo, Comoras, Qatar, Bután, Brunei, Bangladesh, Azerbaiyán, Argelia, Arabia Saudita. Y vas a poder leer acá un montón de referencias con relación a estos países y sus motivos de oración, como por ejemplo Tayikistán. La clasificación de Tayikistán para los cristianos es restringida. Ellos tienen una religión principal, los cristianos son perseguidos, o son convertidos al Islam a la fuerza, o son perseguidos. Y si no te conviertes al Islam, pues te vas a la presencia del Señor ahí mismo, ¿no? Entonces, esa es la realidad de los creyentes. Nosotros tenemos la bendición de poder reunirnos acá, pero hay otros cristianos que realmente pagan el cristianismo con sus vidas. Entonces, hermano, hermana, hay que orar por misiones. Por eso le vamos a dar a Greta, vamos a dar un fuerte aplauso a este diario mundial de oración. Gracias, Gretita, Dios te bendiga.
El día de ayer creo que preguntamos quiénes quisieran ir a Cuba el próximo año, ¿no? Y Marcelo levantó la mano. ¿Alguien más quisiera ir a Cuba el próximo año? Evelyn, perdón, Marcos levantó la mano. Evelyn, ¿también quieres ir a Cuba? Ya, Evelyn, ven para acá. Vamos a orar con ella para enviarla de una vez. Ven, sí, ven. Le vamos a regalar a Evelyn también un devocional que es Devoción Extrema de las Bodas de los Mártires. Lo mismo que le dimos a Marcos el día de ayer. 365 devocionales diarios con historias acerca de creyentes antiguos y actuales que sacrificaron todo por Cristo. Y hermano querido, hermana querida, esas es las misiones. El poder ir a ser discípulos sacrificando todo por Cristo. Que el Señor nos dé el próximo año la gracia de que un grupo pueda ir a misiones. No a quedarse necesariamente, Dios mediante, si el Señor les llama, sí, pero ir a la obra misionera. No ser misioneros de escritorio, ni misioneros en teoría, comenzando por un servidor, sino realmente ser misioneros que experimentemos la gracia y el milagro del Señor en la obra misionera acá, en el Perú, en Latinoamérica, en Europa y hasta lo último de la tierra. Gracias, Evelyn, que Dios te bendiga, para que te pongas a orar con Henry y el Señor toque su corazón y los lleve a las... Ellos han salido a misiones ya antes, han ido a misiones a corto plazo, han estado en El Salvador, ¿no? Han estado en El Salvador. Muy bien, ahora sí, sin mayor preámbulo, quiero invitar a Yasna, nuestra misionera y expositora del tema del día de hoy. Vamos a recibirla con un fuerte aplauso de bienvenida y darle la... Gracias al Señor, llegamos de Sao Paulo unos días. Yo fui misionera soltera 21 años, sirviendo al Señor desde los 17 años. 21 años anduve viajando por el mundo, trabajando en 3 continentes, sirviendo feliz como misionera soltera, y casi a los 40 Dios me dio un esposo, porque no me iba a casar si no era un misionero todoterreno como es mi marido. Entonces tuve que esperar 40 años casi para casarme y encontrar a mi esposo, y hoy estamos como familia. Ahí está mi esposo, mi hija. Mi esposo es brasilero, yo soy chilena. Mi hija nació mientras fuimos misioneros en Colombia. Ella tiene 10 años, nació en Colombia, y mi hijo es peruano. Nació en Tacna cuando teníamos ahí un entrenamiento misionero. Así que somos Brasil, Chile, Colombia y Perú, las naciones sirviendo a las naciones. Y en los aeropuertos siempre nos detienen. Ahora nos detuvieron también ahí en la Interpol al salir de Brasil, porque dicen, ya esta familia tan extraña de mamá chilena, papá brasilero, hija colombiana, hijo peruano, ¿de dónde salió? Nos detienen, nosotros les explicamos, somos misioneros, entonces ya salgan nomás, pueden pasar. Pero gracias al Señor, porque ya son 13 años ahora de matrimonio con mi esposo sirviendo al Señor, y trabajamos también en Cuba, en Colombia, en la Triple Frontera, y hoy estamos en Brasil, en Sao Paulo. Ya les voy a mostrar si podemos avanzar con la foto. Lo que decía el pastor es muy importante. Yo creo que la iglesia quiere ver personas que hablen de misiones, pero que son misioneros, ¿cierto? Eso es muy importante. Si habla de misiones, que sea misionero, que haya estado donde las papas queman, como decimos acá en América Latina. Y nosotros en Cuba estuvimos formando misioneros para enviar a las naciones, y aquí hay algunos de los que graduamos, ya salieron, gracias al Señor, a varios continentes. ¿Puede avanzar? Este es un equipo de médicos que tenemos en Cuba. Los médicos tienen una clase social más intelectual, más alta, entonces tenemos 28 médicos siendo misioneros dentro de Cuba.
Este es un equipo de 40 maestras que nosotros capacitamos por varios años y por 8 años trabajamos por ellas en Cuba y abrimos 32 campos misioneros. Y en estos 32 campos misioneros de niños, puede avanzar, tenemos en cada barrio más de 50 niños, en algunos 90, en algunos 70, en algunos 80, aquí hay como 40, 90 niños. Y eso ha hecho que ahí hay otro campo misionero, ahí hay como 70 niños. En el otro campo misionero, puede avanzar, acá tenemos como 40 niños también, en el otro lugar. En esta casa tenemos 91 niños. Ustedes ven, están todos sentados uno arriba de otro. Y la suma de estos 32 campos misioneros en Cuba nos da más de 1.200 niños cada semana, discipulándolos ya por más de 8 años. Mi marido es brasilero, el que está ahí de azul, y los cubanos, como no tienen internet ni ven celular, nada, piensan que como él es brasilero de Sao Paulo, es amigo de Neymar, de Kaká, de Ronaldinho y toda esa gente. Entonces cuando mi marido llega a un lugar, llegan los chicos a buscarlo. Y eso nos hizo pensar ahí que había una escuela de fútbol, ¿cierto? Hay que aprovechar las oportunidades. ¿Puede avanzar? Y ahí está mi esposo, llega a un lugar y llegan 10, 15 niños. Entonces abrimos una escuela de fútbol en Cuba y ahí están los niños felices porque todo esto lo hemos llevado. Allá no hay pelotas, no hay nada. Joel creo que anduvo por aquí. Y nosotros hemos llevado años, equipos, médicos, fútbol, voleibol, todo, para este tremendo ministerio que tenemos con niños y adolescentes en Cuba. Y eso lo hicimos por 8 años. ¿Puede avanzar? Vamos a ir viendo otro poco. Ahí faltan las fotos, todas las otras fotos, las de Colombia. Por eso les decía que peguen del... ¿O pueden pasarlo directo donde dice taller? Gracias, hermana. Son ya 35 años de obra misionera, porque yo comencé con 17 años y tengo 52. Entonces, todos estos años, desde los 17 hasta ahora, no he parado por 35 años y espero Dios me dé muchos años para seguir todavía sirviendo al Señor en misiones. Luego nos fuimos a Colombia y Colombia nos contrató como directores de todo el país de Colombia, de 480 iglesias en la Alianza. Fuimos 4 años directores nacionales y hicimos una locura de revolución en Colombia, formando un centro misionero, levantando jóvenes, capacitando iglesias para servir en misiones. Y también Argelia, ustedes pueden ver ahí en el norte de África, este país grande, ahí estoy en el desierto. 8 años he trabajado con musulmanes, este era el diario vivir. Y este señor es el presidente del país, Mohamed Abdelaziz, que él quedó muy impresionado por el trabajo que yo fui a hacer a los hospitales como podóloga. Abrimos en el desierto una escuela de idiomas, enseñábamos inglés, enseñábamos francés y ahí trabajaba en los hospitales y el presidente se impactó mucho del trabajo y me invitó un día a su oficina y me autorizó para poder hacer en Argelia todo lo que yo quisiera. Entonces yo le dije, yo tengo sueños, yo voy a hacer aquí una escuela, voy a traer equipo, voy a traer misioneros, pero lo que no hay es visa. Entonces él dijo, no importa, tú vas a tener visado abierto en Washington, Estados Unidos, y cada vez que necesites entrar un equipo a Argelia, solamente manda los pasaportes y nos llegaban las visas a la casa. Entonces, en este lugar, si vuelves atrás, lo que hacíamos era compartir con la familia. Ahí van a ver ustedes esta familia, por ejemplo, ven que están echando perfume. Como la Biblia dice, cuando llega una visita le ponen perfume para que esa persona se sienta bienvenida. Pero cuando te amaban mucho te daban vuelta el frasco de perfume de 1 litro. Y ahí me están echando a mí mucho perfume y en la noche uno termina con olor a 5 o 6 perfumes si visita casa. Pero es una muestra de cariño, de agradecimiento, de por qué viniste de Chile a meterte aquí con hambre, con miseria, duermen en el suelo, no hay agua, no hay ducha, no hay comida, somos refugiados, estamos en guerra. ¿Por qué te viniste a meter aquí? Y la respuesta es porque es un mensaje que yo tengo que darle a ustedes. Necesito venir aquí, necesito vivir con ustedes, necesito dejar mi tierra, dejar mis parientes, dejar mi familia y trasladarme a vivir al norte de África como lo he hecho en Cuba y en muchos otros países. Vamos a avanzar. Ese libro, yo tengo 3 libros. El primer libro, historias de tremendos milagros de conversiones de personas al Señor en la predicación del Evangelio. El segundo libro habla más de conversiones en el mundo musulmán y del trabajo que he hecho entre musulmanes que se han convertido al Señor. Y este año sacamos el tercer libro, Marcas de Batalla.
Este libro la gente queda feliz cuando lo lee, este también, porque son cosas extraordinarias que Dios ha hecho, pero Dios me dijo, tienes que contarle a ellos que hay un precio muy alto que pagar, muy alto. Ustedes leen estos libros y se gozan, pero yo he tenido que pagar un precio altísimo y estoy viva solo por la misericordia de Dios. Por eso, gracias cuando ustedes oran por los misioneros, porque sabe que estamos en guerra, por eso se llama marcas de batalla. Pablo dice, nuestra milicia no es carnal, nuestra milicia es espiritual. Pero Pablo dice, oren por mí, porque cuando hay una guerra, ¿quiénes son los que reciben los primeros balazos, los primeros ataques? Los soldados que van al frente. Y nosotros somos los soldados que vamos al frente. Ustedes oran por nosotros y algunos ofrendan, pero los que vamos al frente recibimos todo el ataque. Y ese ataque es bravo, bravo. Se levantan tinieblas y se levantan las obras del diablo para destruirnos. Ahí van a poder conocer un poco. Y es por eso cuando nosotros hablamos de misiones, pueden avanzar. Ahí están mis hijitos, ahora están en Lince vendiendo libros y yo salgo a las iglesias. Y cuando hablamos de la Gran Comisión, yo traje este mundo porque quiero que ustedes hablen en el Salmo 2. El Salmo 2 habla acerca de lo que Dios le ha dicho a Jesucristo que le va a dar como recompensa de su obediencia. Y es por eso que Él dice que Él ha establecido su rey en Sion, en Jerusalén, a Jesús. Y entonces Él dice, pídeme, le dice a Jesús en el versículo 8 del Salmo 2, pídeme, hijo mío, y te voy a dar como herencia, ¿qué? Las naciones. Las naciones son la recompensa de Cristo Jesús por su obediencia. Entonces, por eso Apocalipsis dice que en el cielo, en la eternidad, en la nueva Jerusalén, habrán presentes toda lengua, toda raza, toda nación, toda tribu, los quechua, los aymara, los brasileros, todo el mundo va a estar adorando. ¿Y qué tengo aquí en este mundo? Para que la iglesia vea de manera gráfica las naciones, ¿sí? Porque dentro del mundo están las naciones. Por ejemplo, Bolivia. Aquí está Brasil, donde hoy estamos nosotros sirviendo como misioneros. Aquí está Arabia Saudita. Son las naciones. Con esto trabajo con los niños, pero a veces a los adultos les cuesta más entender que a los niños. Por eso me he visto con esto. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que las naciones son la recompensa de Jesús. ¿Y sabe por qué? Yo hoy voy a hablar con usted un tema que me pidieron, que es ofrendar para misiones. Dar para misiones. Ahí. Y cuando uno piensa en misiones tiene que ver con un verbo que es contrario al ser humano. Misiones tiene que ver con dar, ¿sí? Yo he dado toda mi vida, 35 años, porque me convertí a los 17, yo fui una niña atea y una adolescente atea, hasta que encontré a Cristo y de ahí no paro más hasta que muera, hasta mi último respiro. Pero en esos años uno va viendo que misiones es dar su vida, dar la inteligencia que Dios nos ha dado, dar los idiomas, dar los estudios que Dios nos ha dado, dar las capacidades que tenemos de relacionarnos, de hacer amistades. Todo hay que darlo para la gloria del Señor. Pero el ser humano es egoísta, somos egoístas. El corazón nuestro tiende a querer para uno. Y esto va contra la obra misionera, porque la obra misionera es dar. ¿Y por qué es dar? Porque la mayor semilla, el mayor regalo que nos dio Dios es a Jesús. Entonces, después que Él nos dio a su propio Hijo, ya entendemos que misiones tiene que ver con dar. Y mis hijos tienen 10 años y 8 años y ellos tienen que hablar 5 idiomas. De aquí a los 15 años ya están en 3 idiomas, pero ellos tienen que hablar 5. Y ahí yo estoy con ellos estudiando. ¿Por qué? Porque mis hijos van a ser misioneros, van a servir de alguna manera como Dios quiera, pero ellos van a servir al Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es preparar a mis hijos en clases de piano, clases de teatro, clases de arte, clases de lengua. Es dar, misiones es dar. Y una de las cosas que la Biblia dice que Dios amó, recuerdan, tanto al mundo, amó tanto este amor tan grande que dio. Y misiones es dar. Por eso cuando nosotros hablamos de ir a las naciones, ir tiene que ver con que nosotros vamos a dar nuestra vida y vamos a ir caminando
a algún lugar a hacer la obra misionera. ¿Para qué? Para predicar. Para predicar, para ser discípulos. Y cada cultura es diferente para ser discípulos. Yo he estado en 3 continentes y cada continente necesita una capacitación diferente, una forma diferente, un idioma diferente. Y esto de ir a todas las naciones, a todas las razas, es lo que hace falta aquí en Perú. Perú, las iglesias peruanas son buenas y ejemplares en misión urbana, pero no son buenos ni fuertes en la misión transcultural fuera del Perú. ¿Sí? Y eso es lo que falta que Perú haga, que Perú se movilice a salir fuera de aquí, porque aquí adentro tienen miles para que puedan seguir haciendo la obra, pero afuera hay una necesidad tremenda, hermano. Hay una necesidad tremenda. Imagínense que Argelia era un país de millones de personas y habíamos 4 misioneros. 4. Y aquí, ¿cuántos hay? Miles dentro de las iglesias. Entonces tenemos que hacer misiones yendo a otro lugar a vivir, orando, como ustedes saben, y lo último es ofrendando, aportando. ¿Para qué? Para que los misioneros puedan viajar. ¿Sabe por qué los países no alcanzados son no alcanzados? Porque viajar hacia esos países es muy caro, muy caro. Si ustedes envían a un misionero a Huacho, ¿cuánto cuesta el pasaje? 20 soles, yo me imagino. Pero si envían a India, vale $2.000, o sea, 7.000 soles. Entonces, ¿qué es lo que se necesita para la obra misionera? Es que podamos hacer equipos juntos, con los que quieren ir, capacitarlos, con los que quieren orar, tener una vida de intercesión, que aprendan a orar y a ser intercesores por misiones. Y con los que quieran aportar, son muy necesarios también los recursos para poder hacer la obra misionera. No sé si hay una foto ahí del centro. Nosotros en todos nuestros años de matrimonio nos habíamos comprado un departamento de lujo muy bonito y Dios nos dijo, vendan ese departamento y quédense sin departamento y compren un centro misionero grande en Sao Paulo, Brasil. Y fuimos y vendimos nuestro apartamento y compramos 1,5 hectáreas en Brasil. 1,5 hectáreas es mucho terreno, son 15.000 metros. Y no sé si aparece ahí la construcción. Estamos con mi marido, vendimos nuestra casa, ahí estamos, compramos 1,5 hectáreas, todo es nuestro, todos son nuestros recursos, no hay aportes ahí de nadie, es nuestros recursos que estamos trabajando, construyendo, comprando, trabajando, vendiendo, construyendo un centro misionero y estamos ahí haciendo los salones, segundo piso, cocina, habitaciones y todo es nuestros recursos que hemos puesto al servicio del Señor. Entonces nosotros no tenemos temor de decir cooperen, colaboren con lo poquito que ustedes quieran hacer, porque la obra misionera no avanza sin recursos, no avanza. Y uno puede ser un misionero que alcanza a 10 personas o puede ser un misionero que alcanza multitudes. ¿Y qué queremos? Que alcance multitud. Entonces la proyección tiene que ser mucho más grande y mayor. Y para eso Dios también nos honra, porque a Dios le encanta la fe. Y Dios dice que Él no puede trabajar con personas que no tienen fe, porque sin fe es imposible. Y misiones se hace por fe. Yo soy misionera y yo siempre digo, presupuestos completos no tienen fe. Tiene que ser por fe para el misionero, para que el misionero crea que si él necesita construir un centro misionero como el que nosotros estamos construyendo, Dios va a proveer. Y que tiene que poner toda su confianza en Dios, en nadie más, en Dios. Porque Dios es el fiel, Dios es el grande, Dios es el que provee milagros, Dios es el que sustenta y Dios es el que nos llamó y Él nos va a honrar. ¿Amén? Así que ahí están viendo todos que estamos solos con mi marido, pero el centro misionero avanza y avanza para gloria del Señor. Amén. Por eso vendemos estos libros. Se puede vender por Yape, usted puede comprar los 3, 20 cada uno, y hay recuerdos de Brasil, textos bíblicos de misiones, 5 soles, todo eso va para comprar ladrillos. Hace poco compramos una betonera y ahí estamos trabajando, avanzando y siguiendo con el texto que dice la palabra que irá por fe, caminando y avanzando el que quiera llevar la buena semilla. Brasil es el país que aporta el 38% de la obra misionera mundial. Enorme. Perú es el 2%, Brasil es el 38%.
Entonces, Brasil es un lugar estratégico porque el brasilero es muy comprometido con un amor muy grande hacia Dios. Entonces, por eso estamos ahí en Sao Paulo, Brasil, pero también unidos a los países que quieran avanzar. Hay un texto en Filipenses 4. Yo no sé si usted ha pensado en el presupuesto financiero que el misionero Pablo necesitó para hacer la obra misionera. ¿Ha pensado alguna vez en eso? Yo que soy misionera le tiro cuentas rápido lo que significaba atender 3 continentes, porque Pablo atendía hacia la parte norte de África, toda la parte de Medio Oriente, y Pablo visualizaba también Europa. Recuerden que él siempre tenía proyectos de ir a España y visitar toda esa zona de Italia, toda esa zona de Europa. Entonces, cuando un misionero tiene esta visión macro de ganar 3 continentes, él necesita un presupuesto financiero enorme, y por eso Pablo trabajaba con tiendas, y por eso Pablo tenía su empresa, y por eso Pablo era empresario, porque no bastaba con poco. Recuerden que pocas iglesias le ayudaban, y como dice Filipenses, solo ustedes fueron los que pusieron para mí sus recursos, como dice Filipenses 4, desde el 10 en adelante, dice aquí, gracias, dice en el versículo 14, porque ustedes vinieron a participar conmigo en mis tribulaciones. Cuando él habla de participar es que ellos enviaron ofrendas, y dice aquí, oh Filipenses, al principio de la predicación del Evangelio, cuando yo partí siendo misionero en Macedonia, ninguna iglesia estaba conmigo en razón de dar o de recibir, solo ustedes. Y es difícil el tema de levantar recursos, sostener misioneros, no es un tema sencillo. Y es por eso que Pablo les dice después aquí, pero hermanos filipenses, cuando ustedes decidieron ofrendar para mí, le dice Pablo, lo mismo que digo yo, esto al final va a redundar en bien para ustedes. Eso es lo que dice Pablo aquí. No es que yo busco dádivas para mí, dice Pablo, porque Pablo tenía fe que le sobraba. Pero Pablo dice, esto lo hago para que al final este fruto les vaya bien a ustedes, ¿entiendes? Ustedes van a ser bendecidos si ustedes se comprometen en la obra misionera, porque nosotros vamos a seguir avanzando. Nos den, no nos den, nos sustenten, no nos sustenten. El misionero camina por fe. Pero el misionero Pablo le dice a la iglesia, a ustedes les va a ir bien si ustedes ofrendan para misiones. ¿Lo puede leer usted en el versículo 17, 4:17? Dice, ustedes van a tener fruto abundante en su cuenta, si ustedes colaboran con la obra misionera. ¿Podemos seguir ahí con el texto? ¿Sabe que en América Latina somos 126 millones de evangélicos? ¿Quién sabía esto? Somos 126 millones de evangélicos. ¿Y sabe cuántos misioneros somos? Los transculturales, los que hemos salido de nuestros países. En América Latina somos 15.000. O sea, esto es triste. Nada. Si somos 126 millones y hemos salido 15.000 misioneros a las naciones, estamos muy mal en la tarea misionera en América Latina. Todas las iglesias, no solo la Alianza, todas. Estoy hablando de todas las iglesias, no de la Alianza. Y lo que ocurre es que una de las cosas, dicen que los latinos más sufren para salir a misiones, es que no tienen sustento de sus iglesias cuando ellos quieren salir. No, el otro, el que dice ofrendar, el gozo de ofrendar, es ese. Entonces, ¿cómo podría cambiar, hermano, esta realidad de pasar de 15.000 misioneros en los 126 millones? Es que comencemos a hacer alianza. ¿Sabe por qué nosotros nos llamamos alianza? Porque este señor, el fundador Simpson, que era hijo de empresarios muy ricos en Canadá, y construían barcos, y sus padres tenían proyectos de que él siga con la empresa, y él dijo, no, yo quiero ser misionero y me voy a ir a Estados Unidos, yo no quiero nada de empresa, pero yo quiero comenzar a hacer un movimiento misionero en Estados Unidos. Y el primer misionero de la alianza fue Alberto Benjamin Simpson, que dejó Canadá para ir a vivir a Estados Unidos como misionero con sus 6 hijos. Y Alberto Benjamin Simpson decía esto: es imposible que una iglesia avance
Se olvida la historia donde nace, cómo nace, cuáles fueron las políticas que le sirvieron de fundamento para proyectarse en medio de una sociedad adversa, sin valores y sin esperanza. Cuando Alberto Benjamín Simpson comienza la alianza, usted sabe que él había salido de los presbiterianos para poder armar un movimiento misionero. Y ese movimiento misionero necesitaba recursos. Entonces, ¿qué hizo él? Comenzó a escribir libros. Y escribió libros y muchos libros que la mayoría de los aliancistas no ha leído o no conoce, pero son más de 40 libros de Alberto Benjamín Simpson. Y él comenzó a escribir y todo lo que ganaba en Estados Unidos vendiendo sus libros iba enviando misioneros. Y mire que él llevaba 5 años de haber fundado la alianza y ya había enviado en 5 años, hermanos, en el siglo XVIII. Él ya había mandado a cientos de misioneros a las naciones en 5 años. Entonces, ahí uno se pregunta, ¿cómo fueron nuestros inicios como alianza? Fueron personas que se comprometieron a dar, a ofrendar, a preparar, a capacitar y a ir a las misiones. Ustedes acá en Perú tienen triunfos grandes. Ustedes son las iglesias más grandes de América Latina, de la alianza. Aquí están los grupos de líderes más fuertes de América Latina, de la alianza. Todo lo que la alianza hace en Perú es ejemplar para el continente, pero la alianza peruana necesita urgentemente movilizarse de manera internacional, de manera transcultural. Necesitamos que, si hay aquí, por ejemplo, 600 iglesias alianza en todo el Perú, no sé si alguien tiene la estadística, pero yo creo que deben ser más de 600 iglesias, que cada iglesia mande un misionero a las naciones. Entonces tendríamos 600 proyectos misioneros. Así de fácil, así de simple. Si somos 600 alianzas y cada alianza forma un misionero y lo manda a las naciones, ¿cuántos misioneros vamos a tener en un año? 600. Pero ¿qué necesitamos? Que junto con los que van, se unan los que van a apoyar y aportar y trabajar y servir para sostener. ¿Puedes avanzar en la parte de la exposición ahí? Jesús entregó todo, puedes seguir más adelante. Cuando aquí en Ageo 2, 8, 10, el Señor dice, yo soy el dueño del oro y de la plata. Y también la Biblia dice que el Señor dice, mía es la tierra y su plenitud. Todo le pertenece al Señor, todo lo que tenemos le pertenece al Señor. Entonces es cosa que nosotros comencemos a poner el corazón en las cosas que Dios ama. Y mire, Dios ama a las naciones, Dios ama al mundo, Dios ama a los niños, Dios ama a las tribus, Dios ama a los perdidos. Entonces nuestro corazón tiene que irse cada vez más alineando a el corazón misionero. Hay una imagen ahí más adelante de una persona indígena en Chile. Miren, yo tengo tantos testimonios de gente que ha aportado desde su sacrificio al Señor. Y esta imagen que estamos buscando de la persona indígena de Chile, ya, 10 minutos me quedan, gracias. Esta persona, en Chile donde yo vivo hace frío, hay 6 grados bajo cero en invierno, 6, y está todo lleno de nieve. Entonces, en ese lugar es muy difícil ir a la calle y pasar tiempo en la calle porque 6 grados bajo cero es muy difícil. Más esta mujer, un día mi mamá no era cristiana cuando yo salí como misionera a Cuba, no era cristiana. Toda mi familia, yo fui la primera evangélica por generaciones de siglos. Entonces, mi mamá no era cristiana cuando yo salí de misionera a Cuba. Y yo estaba orando en Cuba porque yo en Cuba tenía tanto trabajo que necesitaba comprar un bicitaxi. ¿Saben esos carritos que le ponen una bicicleta y andan? En esos años el bicitaxi costaba $250, hace 20 años atrás, en el año 2000 estoy hablando. Y yo empecé a orar en Cuba, Señor, por favor, ayúdame, que alguien me ayude para comprar este carrito, porque así llevábamos cosas para los niños y todo. Y de repente mi mamá salió en invierno con 6 grados bajo cero a hacer un trámite en mi ciudad y se sintió mal de la presión y fue a tomarse la presión a una esquina. Había una señora indígena a 6 grados bajo cero en la calle tomando la presión. Y mi mamá se sentó, le tomó la presión y después le dijo, ¿cuánto cobra por tomar la presión?
Y ella le dijo a mi mamá, no, lo que usted quiera, porque yo una vez a la semana ofrendo mi día de trabajo al Señor para una misionera que está en Cuba, que se llama Yasna Concha. Y entonces yo a ella estoy juntando todos estos meses mi ofrenda del día de hoy y yo después se la voy a mandar porque ella quiere comprar un visitaxi. Y ahí mi mamá fue derretida por el Señor, derretida. Mi mamá llegó llorando a la casa y contándome, hija, ¿cómo alguien puede estar haciendo ese sacrificio por ti, por amor a la obra misionera? Yo le dije, mamá, hay mucha gente que está junto conmigo y que juntos somos un equipo y que vamos avanzando. Yo predico, yo avanzo, pero hay otros que nos ofrendan, que nos sostienen y hay otros que oran. Amén. Puede avanzar y la obra misionera es eso. Cuando uno va a predicar, ¿puedes avanzar? La última parte. Muy bien, cuando nosotros leemos en 2 Corintios 8:1, aquí dice que las iglesias daban de su profunda pobreza. No eran iglesias ricas, dicen que si nosotros sacáramos las ofrendas de los ricos para misiones, no pasaría nada porque eran poquitos. Pero si nosotros sacamos la ofrenda de la gente humilde que da de corazón, ahí sí se derrumba misiones, ¿entienden? Porque la gente que da como la viuda, que da un poco, otro poco, otro poco, otro poco, es lo que se va juntando para extender el reino. ¿Y qué queremos los misioneros? Llevar el evangelio. Yo estaba en Cuba trabajando con estos niños y en Cuba, estos libros están llenos de milagros que usted va a leer después cuando compra. Hay yape ahí para que pueda comprar también y van a quedar unos libros que el pastor me ha ayudado a vender siempre, antes también me ayudó. Y había un brujo muy grande en Cuba, un brujo, se llamaba Julio, era un palero, para que ustedes averigüen qué es lo que es un palero en Cuba, es un brujo de alta categoría que mata a la gente. Entonces había una niña en ese barrio que era la única que no iba a nuestras clases. Y yo le dije a las maestras, oremos porque ella es la hija del brujo, pero ella tiene que venir a escuchar el evangelio. Y pasó como un año orando y de repente el brujo me llamó y me dijo, Yasna, ven, chilena me decían, chilena ven para que lleves a mi hija a estudiar la Biblia. Entonces, pero tienes que llevarla y traerla. Yo ya la llevaba y la traía, toda la semana la llevaba y la traía. Y pasaron como 6 meses y un día el brujo me dijo, quédate aquí porque tengo que decirte algo. Entonces dijo, yo trabajo desde niño para Satanás, eso es muy normal en Cuba, brujos. Y desde que Satanás me pide cosas, yo siempre hago lo que él me dice. Pero ahora me pidió que yo sacrifique a esta niña de 7 años para él. Y eso es normal, usted tiene que entrar a Cuba, ver cómo trabajan los brujeros, los santeros. Y entonces dijo, yo necesito ayuda. Y yo le dije, Julio, la única forma que seas libre de tu vida de esclavitud de Satanás es que entregues ahora mismo tu vida a Cristo, te rindas al Señor, pidas perdón por tus pecados y hoy comiences una vida nueva en el Señor, porque estamos orando por ti. Y él me dijo, ¿qué tengo que hacer? Yo le dije, mira, entrega ahora tu corazón. Comenzamos a orar, él comenzó a sollozar y yo le dije, déjame ver tu campo de brujería donde tú trabajas. Y cuando entré a la habitación donde él trabajaba, tenía 12 calderos, 12 baldes de metal con huesos, calaveras que él sacaba del cementerio para tener más poder. Y yo le dije, Julio, si realmente te convertiste, esto hay que botarlo a la basura, porque esto tiene que ser, y es mucho dinero lo que él tenía ahí. Y Julio dijo, sí, yo quiero seguir a Cristo, yo quiero que me discipulen, yo quiero que me enseñen 5 minutos. Y cuando Julio fue a ese lugar, yo le dije, hay que sacar todo esto para poder limpiar este lugar. Y Julio dijo, sí, yo quiero renunciar, yo no quiero más esta vida diabólica, satánica. Y él se entregó a Cristo. Después yo fui a donde los pastores, vinimos y sacamos casi un camión de cosas de brujería, fuimos a romper, a quebrar. Y él tenía muchos santos. En Cuba la más importante es la Santa Bárbara y el San Lázaro, que son grandes. Y una estatua, el tamaño de la cruz un poco menos, una estatua de esas para un brujo cuesta mucho dinero en Cuba, mucho dinero en Cuba. Y los cubanos dicen que si uno toca eso, se llena de sarna, alguna cosa de brujería. Y Julio no tenía valor para romper. Y dije, no te preocupes, nosotros la vamos a romper. Ya un martillo, rompimos todo. Pero yo le dije, déjame esta Santa Bárbara grande. Y él dijo, ¿por qué? Yo le dije, porque yo la quiero romper delante de todos mis niños, para que vean que ni me va a dar sarna, ni me va a pasar nada, y que vamos a destruir, como dice la Biblia, a los ídolos. Y él me dejó la Santa Bárbara,
Y yo la llevé y la destruí delante como de 300 niños a pedazos así con un martillo, y los niños vieron que a mí no me pasó nada. Entonces yo le dije, en Cristo somos cubiertos, estamos protegidos, y hoy Julio es un tremendo predicador del Evangelio. ¿A quién le predica? A otros brujos. Entonces, y ha ganado muchos brujos para Cristo. Entonces, ¿por qué tenemos que ser misioneros? Porque no hay forma que la gente sea libre de las garras de Satanás si no es predicando el Evangelio de poder, de Cristo Jesús, del Señor Todopoderoso. Como nunca hay tiempo en las iglesias para contar testimonio, porque todo es rápido y corriendo, yo decidí hace muchos años escribir libros. Y entonces cuando usted tiene un libro, nadie lo apura. Y cuando tiene otro, menos. Cuando tiene otro, menos. Entonces Dios los bendiga. Yo tengo que ir a Huacho ahora. Estamos recorriendo muchas iglesias en estos días, pero que Dios les dé entendimiento y sobre todo que Dios les dé misioneros. Amén. Porque si ustedes tienen misioneros, van a ser una iglesia muy bendecida. Oren para que sus hijos sean misioneros. Oren para que matrimonios aquí salgan a misiones y para que el Señor haga algo especial. Amén. Dios los bendiga grandemente y gracias por colaborar con el libro. Bueno, demos...